Padre, nuestro ruego y súplica es que tomes el control de nuestras vidas, de nuestros labios, y tu Espíritu en esta oportunidad nos enseñe tu verdad, lo que tú quieres que aprendamos, erradiques toda idea que tenemos del pasado acerca de quién eres o qué pides, ideas que hemos formado nosotros mismos, pero que no están relacionadas con tu verdad. Líbranos de malas interpretaciones privadas, de malas ideas de quién eres. Guíanos a toda la verdad, Señor. Alúmbranos el entendimiento. Forma en nosotros espíritu y carácter humilde, como niños que aprenden de su Padre. Podamos creer, Señor, con sinceridad lo que tú has dispuesto, sabiendo que tú no mientes. Y la verdad que se encuentra en las Escrituras es irreprochable, no contiene error, no se modifica y trae certeza para nuestras vidas. Señor, nuestra súplica es que te manifiestes con poder salvador y que estas no sean simplemente palabras de opiniones humanas, sino que sea la palabra que sale de tu boca. La palabra que le dice al valle de los huesos secos que cobren vida y los muertos viven, Señor, porque ese es tu poder. Haces pasar de muerte a vida y a ti te damos la gloria. Gracias, Señor, por escucharnos, gracias por respondernos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la semana pasada consideramos juntos la doctrina de la justificación por la fe en Cristo Jesús. Tesoros de las Escrituras, se podría decir. ¿Qué significa justificación? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué nos está comentando? Por ejemplo, el apóstol Pablo nos estuvo ministrando la semana pasada al declarar la justificación del oyente. Bueno, en una definición sencilla estamos hablando de que Dios examina a un individuo y no haya culpa, no haya error, no haya mancha. El juez de toda la tierra, el juez irreprochable, aquel que ama la justicia y aborrece la maldad, mira con detención al oyente y no haya culpa. Y aquí es donde nosotros encontramos una dificultad. ¿Por qué? Porque encuentros anteriores, semanas anteriores se nos diagnosticó con contaminación de pecado a todos, sin excepciones. ¿Cómo puede ser que el juez justo determine a hombres y mujeres irreprochables, justos, puros, dignos de estar de pie ante su presencia? Esto no tiene coherencia, alguien podría decir. ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo puede ser que los inicuos sean justos? Bueno, estuvimos viendo que Dios hace 4 milenios le prometió a su amigo Abraham que le defendería y que le daría un galardón grande. Abraham confió. Abraham creyó la palabra de Dios y Dios se lo imputó, se lo tomó, se lo anotó como justicia. Abraham no obró para que Dios le justificase. Abraham creyó para que Dios le justificase. Pues si Abraham hubiese obrado, la justificación no sería gracia, sería deuda. Porque el que obra, el que trabaja, tiene el derecho de recibir pago por su acción. Por ende, Dios pasaría a estar en deuda con Abraham. Pero Dios no debe nada a nadie, sino que Dios ofrenda su salvación, obsequia su salvación. Es por eso que la salvación es una gracia divina. Abraham no obró para ser salvo, Abraham confió para ser salvo. Es por eso que Abraham fue justificado por gracia. Y este es el corazón del Evangelio. Por gracia sois salvos a través de la fe, y esto no es un don de vosotros, pues proviene de Dios.
no por obras, para que nadie tenga la actitud jactanciosa de decir yo soy bueno, yo soy digno. Ninguno es bueno, ninguno es digno de salvación. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos estamos bajo pecado para que la gloria de Dios se manifieste sobre los vasos de misericordia. Si es por obras, no es por gracia. Pero la salvación de Dios es por gracia mediante la fe. Y aquel que confía en Jesucristo pasa a ser justo delante de Dios en el plan eterno de Dios que transfiere la justicia del justo Jesucristo a los que en Él creen. La gracia de Dios se manifiesta justificando a los inicuos, porque como está escrito, por la transgresión de uno, Adán nuestro padre, los muchos fueron constituidos pecadores, pero por la justicia de uno, Jesucristo el justo, los muchos serán justificados. Eso es gracia. Y esa gracia se obsequia mediante la fe, mediante la confianza. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora la justicia se manifiesta aparte de la ley. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Esa es la justificación por la fe. Confiar en Jesucristo convierte a un inicuo en justo. Y la iniquidad de dicho individuo pasa a Jesucristo, quien carga con su culpa en la cruz del Calvario. Sabiduría de lo alto. Plan incomparable de Dios. Gloria para Él. Nosotros le alabamos. Nosotros nos gozamos, pero no participamos de esto, no beneficiamos únicamente. Todo aquel que quiera adjudicarse parte en la salvación va a tener que salvarse él. Y por las obras de la ley, ninguna carne será justificada ante Dios. Pues para ser justificado ante Dios tienes que nacer santo, vivir santo, morir sin corrupción. Ninguno puede, a excepción de uno, Jesucristo. Si tú quieres salvarte a ti mismo porque te consideras bueno, tú quedas descartado de la salvación. Y en el juicio justo de Dios, tú vas a tener que pagar por tu iniquidad. Dios te está obsequiando la salvación a través de Cristo y necesitas humillarte y recibir con fe la salvación, confiar en la salvación de Dios. Y esa confianza es en el testimonio que Dios dio acerca de su Hijo. El apóstol Juan nos dice que si creemos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y la vida eterna se encuentra en ¿quién? En el Hijo. Si tenemos al Hijo, tenemos vida. Si no tenemos al Hijo, no tenemos la vida de Dios. Y Juan el Bautista nos añade, la ira de Dios está sobre nosotros. Tan importante es el testimonio que Dios dio acerca de su Hijo. Tan importante que es confiar en ese testimonio redundará en vida eterna. Desconfiar en ese testimonio redundará en condenación eterna. Así que nosotros nos vemos casi que obligados a afirmar en esta oportunidad el testimonio de Dios acerca de su Hijo. Cree y serás salvo. ¿Qué debo de creer? ¿Qué debo de creer? ¿Que Jesús fue un carpintero? ¿Que Jesús fue un varón judío? ¿Eso tengo que creer y seré salvo? ¿Qué debo de creer? ¿Qué me dice Dios acerca de su unigénito Hijo para que yo crea y sea salvo? Esa es la propuesta para esta mañana, porque queremos ser revestidos de justicia y no ser hallados desnudos. La desnudez es señal de vergüenza, quedar apartado de la gloria de Dios. La justicia es representada por vestiduras. Las vestiduras se reciben confiando en Jesucristo. La vergüenza y desnudez es en base a la incredulidad. Queremos creer. Ahora, ¿en qué tenemos que creer? Si está el anhelo de saber qué queremos creer, Dios, en su bondad,
no ocultará su verdad, sino que ha revelado en las Escrituras lo que debemos de creer para ser salvos. ¿Cuál es el testimonio acerca de Jesucristo? El testimonio comienza comprendiendo que Jesucristo es el cumplidor de las promesas de Dios a los patriarcas de la nación de Israel. Dios prometió en la antigüedad beneficios para la nación de Israel y a través de dicha nación bendición para el resto de las naciones, y dichas promesas se cumplen en Jesucristo. Solamente podemos titular, pues no tenemos las horas para cubrir, pero a modo de título, Dios prometió a la nación de Israel a través de sus padres, comenzando en Abraham, bendecir a las naciones de la tierra. Jesucristo es el cumplidor de dicha promesa, derramando del Espíritu Santo, el cual es la bendición para el hombre. Dios prometió a la nación de Israel a través de Abraham darle una tierra por heredad, una tierra peculiar, la tierra de Canaán, tierra de reposo. Jesucristo es el cumplidor de dicha promesa, siendo el reposo espiritual de las personas mediante la reconciliación con Dios, la paz que eso trae, reposo que se experimenta al creer en Jesús, reposo que emana del interior. Dios prometió a su amigo Abraham, por aplicación a la nación de Israel, galardonarle ampliamente. Jesucristo, como estamos viendo, es el cumplidor de dicha promesa, premiando la confianza en Él con justicia. La justicia que yo no puedo obtener por mis propios méritos, Jesús me la obsequia. 3 promesas hechas a Abraham, las 3 las cumple Jesús. Pero también Jesús es el cumplidor de las promesas que Dios le hizo al rey David. Jesús es el descendiente del rey David que se ha sentado en el trono de David de manera perpetua. Se ha sentado en el trono de David para siempre y ha traído un reino de paz y seguridad que hoy en el presente está vigente, pero de manera peculiar, de manera invisible en los corazones de los que le han recibido, de los que han creído en él. Reino de paz y seguridad que tendrá un apartado físico, visible, por un periodo de 1000 años, cuando el rey retorne a esta tierra y gobierne a las naciones, con posiblemente un epicentro de dicho reino en la ciudad de Jerusalén. Jesucristo va a reinar, va a gobernar a todas las naciones y a todos los individuos que queden de pie. Hoy Jesucristo reina y gobierna, pero en los corazones de los que creen en Él. Mañana, cuando vuelva a esta tierra, va a reinar a toda carne. Jesucristo, además, es el cumplidor de la promesa que Dios le hizo a David de un descendiente que edificaría una casa a Dios. Jesucristo es el edificador de la casa espiritual de Dios, que comenzó mediante la ofrenda de su propia vida en sacrificio agradable a Dios, y dicha vida es la piedra angular del edificio que se está completando con la vida de todos los creyentes en todas las naciones. Casa espiritual para morada de Dios, obviamente en el Espíritu, para ofrecer sacrificios agradables a Dios de vidas ofrendadas en obediencia a la verdad. Jesucristo, además de cumplir las 3 promesas a Abraham y las 3 promesas a David, es el mediador de un nuevo pacto. Jesucristo, con su vida,
ofrendada mediante el derramar de su sangre, selló el nuevo pacto prometido de Dios a través de la boca de sus siervos los profetas hebreos, por ejemplo, Jeremías y Ezequiel, un nuevo pacto en el que Dios se compromete a enseñarle íntimamente al hombre y a la mujer, pequeño, grande, sin excepciones, enseñarle la verdad. Ya no dispuesta en mandamientos externos, sino ahora en el interior, en lo profundo del ser. Conocer a Dios en comunión, en intimidad. Nuevo pacto, nueva alianza. Se selló con la sangre de Jesucristo. Jesucristo vino a establecer un pacto eterno. Jesucristo, además, es aquel que cumplió todos los ritos, ceremonias y demandas en el antiguo pacto. En Cristo todas se cumplen. Todas las ceremonias y ritos dispuestas por Dios en el antiguo pacto se cumplen en Jesucristo, hasta el punto que Él es el Cordero, el verdadero Cordero pascual. Y es así que llegamos al Nuevo Testamento, y el primer capítulo del Nuevo Testamento, en el primer versículo, ¿qué leemos? Mateo 1:1. El apóstol Mateo nos dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. El Nuevo Testamento comienza de una manera peculiar, contándonos de quién desciende Jesucristo. ¿Por qué nos interesa saber de quién desciende Jesucristo en carne? Porque el Espíritu Santo inspiró a Mateo a confirmar que Jesucristo está habilitado para cumplir las promesas hechas a los padres. Pues si Cristo en la carne no descendía de Abraham y de David, no podía ser el cumplidor de las promesas de Dios. El Nuevo Testamento comienza confirmando la descendencia hebrea de Jesús, de Abraham y de David, lo que habilita a Jesucristo a cumplir las promesas hechas a la nación de Israel. Jesucristo es el descendiente de Abraham y de David prometido. Pero además de ser hijo de Abraham, además de ser hijo de David, Jesucristo, mi amigo, es hijo de Dios. Jesucristo es hijo de Dios, tiene esencia divina. Porque Jesucristo no nació de una manera normal, por así decirlo, como hemos nacido todos, por la unión de un hombre y una mujer, sino que Jesucristo nació por el poder de Dios a través de la concepción del Espíritu Santo en el vientre de una virgen, y esto es parte fundamental del testimonio, mi amigo, que Dios ha dado. Jesucristo nació por el poder del Espíritu Santo. Fue concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de una virgen, como había sido profetizado 7 siglos antes de su llegada a través del profeta Isaías. Leemos de manera ágil, no tenemos demasiados minutos para detenernos, pero vayamos al capítulo 7 de Isaías, que nos dice el profeta en el versículo 14, Isaías 7:14: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Si se adelantan al capítulo 9, este hijo que va a concebir la Virgen es un hijo peculiar. ¿Qué clase de hijo es? Capítulo 9, 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Este hijo que nos es dado, este hijo, este niño a nacer, es Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz.
Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y así encontramos en el Evangelio de Mateo el relato y el testimonio que el apóstol Mateo nos da del nacimiento de Jesús. Pon oído atento, amigo. Dios está hablando a través de uno de sus siervos, Mateo, de la manera en que nació Jesús. Permite que el Espíritu Santo te persuada para confiar en esta verdad, pues es parte del testimonio de Dios. ¿De qué? Que Jesús nació de manera sobrenatural en el vientre de una virgen. Fue concebido por el Espíritu Santo y no fue concebido por la unión de un hombre y una mujer. Mateo 1, versículos 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. María estaba desposada, estaba comprometida con José, pero estaba comprometida, mas no habían unido sus cuerpos, no se había consumado el matrimonio. María se encontraba en un estado de pureza, no había conocido varón alguno. No había tenido relaciones con ningún hombre. ¿Y qué pasó? Se halló que en el vientre de María el Espíritu Santo concibió a Jesucristo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla pensando que le había engañado, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció. Esta expresión conocer no significa conocer de apariencia o conocer visualmente, sino no se unió físicamente, no mantuvo relación con María hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Dios testifica que el nacimiento de Jesucristo fue de manera sobrenatural en el vientre de una joven virgen. El Espíritu Santo concibió a Jesucristo. ¿Y qué sucedió allí? Evangelio de Juan, capítulo 1. En el principio, dice Juan, era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Adelántense por favor al 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el año 0 de nuestro calendario, a través del poder del Espíritu Santo en el vientre de esa virgen llamada María, ¿qué sucedió? Dios en esencia se encarnó. Jesucristo no fue creado en el año 0, mis amigos. La esencia de Jesucristo existe desde siempre y para siempre, no tiene comienzo. Jesucristo en el principio era el Verbo Logos viviente, el Verbo con Dios, el Verbo que era Dios en esencia. Y ese Verbo se encarnó. Y ahora pasa, luego que es engendrado,
y María da luz, pasa a coexistir la divinidad de Jesús con la humanidad. Y es que nace Dios, hombre. Pero es fundamental comprender que Jesucristo existe desde el principio y existirá por la eternidad, pues Jesús es Dios, como Isaías nos anticipó. El niño que nos es nacido es Dios fuerte, Padre eterno. Jesús es Dios. Dios se encarnó y ahora pasan a cohabitar la esencia divina eterna con la humanidad de Cristo. Confirmamos nacimiento sobrenatural en el vientre de una virgen por el poder del Espíritu Santo, nacimiento que añade humanidad a la deidad de Cristo, Dios encarnado, testimonio que tenemos que creer para ser salvos. Jesucristo además fue ungido con poder de lo alto. Nosotros vemos en el Evangelio, por ejemplo, de Mateo, en el capítulo 3, el bautismo de Cristo, y allí encontramos testimonio de Dios con la voz del cielo. Leemos en el capítulo 3, versículos 16 y 17. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios testificó: Este es mi Hijo amado, Jesucristo. Dios no ha dado ese testimonio de otros, lo ha dado de Jesucristo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesucristo también fue ungido con poder, como él mismo lo enseña en el Evangelio de Lucas. Vayamos al capítulo 4. Miren lo que Jesucristo dijo en su tierra de Nazaret. 4, 17 al 19. Se le dio el libro del profeta Isaías en la sinagoga, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Cómo sabemos, Jesús, que tú fuiste ungido con poder de lo alto? Vayamos a corroborarlo. El poder de Jesucristo sobre la creación. El poder de Jesucristo sobre su creación. Porque todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesucristo manifiesta su ungimiento con poder, por ejemplo, en la creación. Mateo capítulo 8. Comprenderán, mis amigos, que estamos yendo de manera ágil, pues el testimonio de Dios, simplemente a modo titular, tan breve, es tan vasto. Jesucristo es tan glorioso que nos desborda y no hay tiempo para poder cubrir tanta plenitud de verdad. El apóstol Juan dijo en su libro: hizo otras muchas cosas Jesús estando en la tierra que no están escritas en este libro. Pues si fuese necesario escribir todas las cosas que hizo Jesús, no caberían todos los libros en el mundo. Ténganos un poco de paciencia, necesitamos ir un poquito de manera ágil en esta oportunidad. Capítulo 8 del Evangelio de Mateo, versículo 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Jesús dormía. Vinieron sus discípulos y se despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Jesús les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza.
la tempestad y la tormenta estaba a punto de cubrir la barca y de que estos varones galileos muriesen ahogados. Jesucristo, con el poder de Dios, reprendió, con voz de mando, ordenó a la tormenta y al mar que se calmasen. El testimonio de Mateo nos dice que cambió de manera antagónica la escena. De grande tempestad y tormenta a grande bonanza. Calma grande como una noche de verano que el agua es quieta como un plato. ¿Cómo puede suceder un acto de esa índole? Cuéntame tú, amigo o amiga, que te quieres salvar a ti mismo. ¿Puedes ordenarle a la tormenta que calme? Nosotros de este lado decimos, no podemos. Por más que lo deseamos muchas veces, que la lluvia cese, que la tormenta calme, no tenemos el poder de hacerlo. ¿Quién puede hacerlo? Dios en esencia. Jesucristo le ordena a la creación que haga lo que Él dice y la creación hace lo que Jesús dice. Porque los cielos y la tierra fueron creados por el poder de su palabra. Porque Jesús es el Logos viviente. ¿Cómo más vemos? ¿Dónde más vemos el ungimiento divino de Jesucristo, el poder de lo alto de Jesucristo? ¿Dónde más lo encontramos? Además de sobre la creación. Bueno, por ejemplo, en las enfermedades que los prójimos en la tierra de Palestina padecieron. Vayamos al Evangelio de Lucas. Quien nos registra esto es un médico. La profesión del evangelista Lucas era la medicina. Vayamos al capítulo 7 de Lucas. Adelantémonos al versículo 21. Juan manda mensajeros a hacer consulta acerca de Jesús. Lucas 7:21. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, de espíritus malos, y a muchos ciegos le dio vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos, los paralíticos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres, es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Jesús fue ungido con poder de lo alto y manifestó su poder derrochando gracia y misericordia sobre todas las personas necesitadas. Todo aquel que llegó a Jesucristo pidiendo asistencia, Jesucristo no se la negó y sanó todas las enfermedades que se le presentaron. Ninguna enfermedad se le resistió. Incluso darle vista a un ciego de nacimiento, milagro que no había sucedido en la antigüedad. ¿Quién puede, por el poder de su palabra, sanar toda dolencia o enfermedad? Nadie fuera del Cristo de Dios. ¿Dónde más vemos el poder, el ungimiento divino de Jesús? En los milagros que hizo. Por ejemplo, la multiplicación de los alimentos. Vayamos de manera ágil al capítulo 9 de este mismo Evangelio de Lucas. Versículo 10. 9:10 de Lucas. Vueltos los apóstoles le contaron todo lo que había hecho y tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Cuando la gente lo supo, le siguió y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Bendito sea Jesús por tu misericordia. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto, hay que darle de comer a estas personas. Él les dijo: dadle vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5.000 hombres. Recordemos, en el mundo antiguo, para hacer conteo se contaba el padre de familia. El padre de familia era acompañado por su compañera, su esposa y sus hijos. Estamos hablando, comentaristas,
coinciden en que no menos de 20.000 personas en esta oportunidad estaban siendo ministradas por Jesús. 20.000 personas van a ser alimentadas ¿con qué? Con 5 panes y 2 pescados. Es imposible que esta multitud se alimente de dicha caudal de productos, ¿verdad? Y como eran 5.000 hombres, y eran como 5.000 hombres, entonces dijo a sus discípulos: haced sentar en grupos de 50 a 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. ¿Cuál es el resultado de dicha acción de Jesús? Versículo 17. Comieron todos y se saciaron y recogieron los que les sobró. 12 cestas de pedazos sobraron. Más de 20.000 individuos comieron de lo que eran 5 panes y 2 peces. ¿Qué ha sucedido? El poder de Dios a través de Jesucristo ha multiplicado los alimentos para beneficiar a la multitud. ¿Quién puede multiplicar el alimento por el poder de su palabra? Nadie sino Cristo. ¿Dónde más vemos el ungimiento divino de Jesús? Sobre el poder manifestado con los espíritus malignos y el mismo diablo. En el capítulo 11 de este Evangelio de Lucas encontramos en el versículo 14: estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que saliendo el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otro, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Beelzebú echo yo fuera a los demonios. Pues si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, vuestros hijos, ¿por quién lo echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en quien confiaba y reparte el botín. Jesucristo, por la punta de su dedo, liberaba a las personas oprimidas por las fuerzas del mal. Jesucristo es Señor del mundo espiritual. Jesucristo está por encima de todo principado, potestad, dominio. Toda criatura celestial se encuentra bajo la autoridad de Jesús, y por la palabra de Jesús las criaturas angelicales obedecen, incluso las que son rebeldes a Dios. Jesucristo es el Señor del mundo espiritual. Cuéntame tú, amigo, que te quieres salvar a ti mismo, ¿cuántas veces tú combates contra un espíritu y tú le ordenas que haga algo y el espíritu te obedece? El ser humano no tiene poder en sí mismo de hacer nada contra un espíritu, solamente el Cristo de Dios. Y en cuanto a Satanás, ¿recuerdan la tentación que quiso presentarle a Jesús? Está registrada en el Evangelio de Mateo, por ejemplo, en el capítulo 4. Vamos de manera ágil. Capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. En el punto más débil físico de Jesús, el enemigo procura hacerlo caer. El enemigo llega con confianza a esta escena. ¿Por qué? Porque desde Adán hasta los días de Jesús, todo varón que pasó por esta tierra cayó al menos una vez en pecado. El enemigo no ha perdido una sola batalla de tentación, las ha ganado todas. Y aquí se le presenta a Jesucristo para batallar contra Jesucristo. Él respondió y dijo, versículo 4, escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Jesucristo fue el único varón que resistió la tentación de Satanás sin tropiezo. Jesucristo fue el único que no tropezó ante las acechanzas del enemigo. El enemigo llegó con confianza a batallar con Jesús y salió derrotado, pues nadie puede vencer al Cristo de Dios. Es así que Jesús nos relata en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, se lo dijo a sus discípulos, vayan un segundo allí, en el versículo 30. Juan 14:30, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. El príncipe de este mundo nada tiene en Cristo. El príncipe de este mundo ha tenido algo en todos los varones, desde Adán. Algo para marcar, algo para señalar ha tenido en todos, menos en uno: en el Cristo de Dios. Satanás no tiene nada para acusarle a Jesucristo, pues no hay defecto en él. Amigo, amiga, que procuras salvarte a ti mismo, ¿puedes, como Jesús, decir que Satanás nada tiene en ti? ¿Eres irreprochable? ¿Tu conducta desde nacimiento hasta el último de tus días en pensamiento, palabra, acción es sin pecado? Si no es así, te urge un Salvador, el Cristo de Dios. Pero tenemos un apartado más que manifiesta el poder con el que fue ungido el Mesías Rey Jesucristo. Poder sobre la muerte. En el Evangelio de Juan, donde aquí estamos, vayamos al capítulo 11, Jesús se encuentra con una familia muy amada por él, una familia de 3 hermanos. Lázaro, un varón piadoso judío, y sus 2 hermanas, Marta y María. Jesús amaba a esta familia. Eran sus seguidores, sus discípulos, sus amigos. Y Lázaro acaba de fallecer. Las 2 hermanas, Marta y María, se encuentran en una angustia tremenda. Ha partido su hermano de esta tierra. Y ya han pasado 4 días de la muerte de Lázaro. El cuerpo de Lázaro ya no funciona más. Está muerto hace 4 días. Ha muerto Lázaro. Pero llega Jesús, el Señor de la vida y la resurrección. Y miren lo que sucede. Capítulo 11 del Evangelio de Juan. Adelantémonos al versículo 25. Jesús le dijo a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto, amigo y amiga? ¿Crees como Marta esto, que Jesucristo es la resurrección y la vida? ¿Que Él le da vida a los muertos por el poder de su palabra? Pues si tú no crees esto, vas a tener que confiar en otra cosa para resucitar. Seguro médico, acciones en bolsa de valores, políticos. Pregúntate, ¿quién te va a levantar de los muertos por el poder de su palabra? ¿Tus buenas acciones lo harán? Adelantémonos al versículo 38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana de él que había muerto, la hermana de Lázaro, le dijo: Señor,
hiede ya, porque es de 4 días. Señor, ¿qué vamos a hacer quitando la piedra? Ya está muerto mi hermano, no hay más nada para hacer. Es la declaración de Marta. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y esto lo ha dicho mi amigo, para que tú creas que Jesús ha sido enviado por Dios para salvarte. ¿Qué pasó? Habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto hace 4 días, agregamos nosotros, salió vivo. El muerto vivió. ¿Cómo un muerto de 4 días está en vida? Porque Jesús, el Señor de la vida y la resurrección, le ordenó con el poder de su palabra al muerto que viva. Y el muerto obedeció, vivió, atada las manos y los pies con vendas, salió y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Jesús tiene autoridad sobre la muerte, pues Él es el Señor de la vida y la resurrección. Amigo, amiga que quieres salvarte a ti mismo, ¿te podrás resucitar también a ti mismo? ¿Quién sino el Cristo? Jesús, además, como parte de su testimonio que Dios nos da para creer y ser salvos, vivió una vida, nuevamente afirmamos, de justicia y santidad sin pecado. Y esta es una parte fundamental del testimonio, pues para redimirnos, para salvarnos, era necesario un cordero santo, inmaculado, sin mancha. Jesús, como vimos en su nacimiento, nació santo, pues no recibió pecado por la unión de un hombre y una mujer, fue concebido por el Espíritu de Dios. Pero Jesús transitó los 33 años sobre esta tierra santo, sin pecado, y el apóstol Pedro, seguidor de Jesús, lo testifica en su carta. Primera de Pedro, capítulo 2. Pedro nos dice, versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Jesús no tropezó en ninguna manera, en pensamiento, palabra o acción. Jesucristo obedeció perfectamente a Dios, cumpliendo todas las demandas en la ley que Dios ha dispuesto, para estar habilitado como el verdadero Cordero de Dios. Jesucristo vivió sin pecado y es el único con sangre inocente a derramar para satisfacer la demanda de Dios por el pecado, como se ha cubierto en encuentros anteriores. ¿Qué más encontramos en el testimonio de Dios acerca de Jesucristo? Jesucristo padeció una muerte injusta a manos de pecadores. Jesucristo murió. Tú tienes que creer para ser salvo que Jesucristo vivió y murió. En las Sagradas Escrituras está el testimonio a través de los testigos que Dios dispuso que Jesucristo murió. Quedémonos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19. El discípulo amado va a dar testimonio de que Jesucristo murió. Jesucristo no se enfermó, Jesucristo no desapareció un tiempo de Jerusalén y después volvió a aparecer. Jesucristo murió. Capítulo 19, versículo 29.
Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 29. Estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Se ha culminado la obra de salvación. He acabado la obra. He culminado la tarea. Está completo. Ya nadie puede agregar algo a la salvación, ya nadie le puede quitar, pues el Cordero lo ha conquistado. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Está Jesús con dos prójimos a sus costados crucificados y los judíos quieren quebrarle las piernas para terminar rápidamente la agonía de los varones y quitar los cuerpos de dicha cruz para continuar con su celebración. Versículo 32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y así mismo al otro que había sido crucificado con él. Más, cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Los soldados romanos confirmaron que en Jesús ya no había vida física, su cuerpo ya no funcionaba, su corazón ya no latía. Pero uno de los soldados, versículo 34, le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio. ¿Quién es el que lo vio? El autor de este evangelio, Juan. El que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis y para que al creer tengan vida eterna. El testimonio de Dios acerca de Jesucristo nos cuenta que Jesucristo murió. Jesucristo murió para liberarnos, para redimirnos de nuestros pecados. Pero Jesucristo no murió derrotado. Jesucristo no fue al depósito de los muertos como un alma cautiva más, sino que Jesucristo descendió a las profundidades de la tierra como la autoridad del depósito de los muertos, exhibiendo su victoria sobre el mundo, sobre el pecado, sobre el diablo y sobre la muerte, como nos enseña el autor del libro de los Hebreos, en el capítulo 2, versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio o a través de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Jesucristo no fue un alma cautiva más. No fue una víctima, sino que fue al depósito de los muertos como el libertador, con autoridad y como aquel que tiene las llaves del imperio de la muerte, las llaves del Hades. Y al tercer día, por el poder de Dios, Dios manifestó la señal inequívoca de que Jesucristo es unigénito, Hijo, y es el único nombre dado a los hombres en quien hay salvación, porque al tercer día Jesucristo resucitó. Jesucristo convirtió la aparente derrota de Jesús de Nazaret en la victoria más grande de Dios. Jesucristo se levantó de entre los muertos porque era imposible para la muerte que lo retuviese. Como está escrito, no permitirás que tu santo vea corrupción. El Cordero de Dios,
el Cristo de Dios, el Mesías prometido, se ha levantado al tercer día de entre los muertos, y esa es la señal que tú tienes que creer para ser salvo. Y si tú no estás dispuesto a creer, si tú rehusas de creer esta verdad, tú vas a tener que pagar por tus pecados ante el juez de toda la tierra. ¿Dónde encontramos que Jesucristo resucitó? Lo encontramos en el testimonio de los testigos que Dios dispuso. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, las mujeres le vieron resucitado. En el capítulo 24, vamos de manera ágil porque el tiempo apremia. Capítulo 24 del Evangelio de Lucas, versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No le busquen más entre los muertos a Jesús, pues Jesús ha resucitado. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de los que os habló, cuando estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y, volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Adelantémonos al versículo 36 con los discípulos. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ves que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, aún estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todo el consejo de Dios fue escrito acerca de ¿quién? De Jesucristo. Amigo, amiga que te quieres salvar a ti mismo, el consejo de Dios no fue escrito acerca de ti, menos que menos acerca de quien hoy está hablando. ¿De quién fue escrito el consejo de Dios? El resumen de las Sagradas Escrituras, ¿qué nombre tiene? Jesucristo. Porque es Jesucristo el plan eterno de Dios. Y fuera de Jesucristo no existe salvación. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre, a quien nosotros te estamos proclamando, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Y he aquí, vosotros sois testigos de estas cosas. Por eso en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, en casa de Cornelio, el apóstol Pedro, ¿qué nos dice? Capítulo 10 del libro de los Hechos. El apóstol Pedro testifica a partir del versículo, vayamos a partir del versículo 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros, dice el apóstol Pedro, somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero.
A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de entre los muertos y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Hoy estás escuchando, mi amigo y mi amiga, el testimonio de estos varones galileos diciéndote que Jesús resucitó de entre los muertos, y esta es la señal inequívoca de Dios para que creas y seas salvo. Cree en la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Jesús fue crucificado, murió y al tercer día resucitó. Pero ¿qué más? Jesús fue exaltado en gloria y ascendido a los cielos, como encontramos en este mismo libro de los Hechos. En el capítulo 2, también el apóstol Pedro nos dice, a partir del versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió al cielo, a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Jesucristo fue exaltado a la diestra de Dios, en donde se encuentra ahora, reinando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, y Él es el bautizador con el Espíritu Santo. Está coronado de gloria. Jesucristo, mis amigos, prontos para culminar, volverá a esta tierra, así como fue levantado en las nubes, volverá a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra, porque a este Jesús Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. En el último libro de las Sagradas Escrituras, el libro de las Revelaciones, el libro de Apocalipsis, encontramos en el último capítulo, el 22, versículos 12 y 13. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Jesucristo volverá. Jesucristo volverá a esta tierra y volverá con el poder de Dios como el Rey de Reyes y como el Señor de Señores. Volverá a tomar posesión de lo que le corresponde. Ya no más con corona de espinos para que se burle la gente de él. Volverá para establecer su reino de justicia sobre toda criatura, y todos aquellos que queden de pie con vida van a tener que sujetarse a la autoridad de Jesús, pues no va a ofrecer su gobierno para ser recibido o rechazado, va a imponer su gobierno justo. Jesucristo va a volver a esta tierra y te es necesario ser uno con Cristo y no encontrarte siendo uno en contra de Cristo, pues viene a destruir a sus enemigos y a dar retribución a cada uno según sea su obra. Porque en la justicia de Dios es justo pagar
con retribución a aquellos que atribulan al pueblo de Dios. Jesucristo viene a derramar la ira de Dios sobre toda maldad. Hemos cubierto de manera breve, simplemente a modo de título, que Jesucristo es el cumplidor de las promesas hechas a los patriarcas, a Abraham, el padre de la nación. Las promesas hechas al rey David. Jesucristo es el mediador de la nueva alianza o el nuevo pacto. Jesucristo es el Cordero de Dios que cumple todos los ritos y ceremonias en el antiguo pacto. Jesucristo nació de manera sobrenatural en el vientre de una virgen a través del poder del Espíritu Santo, donde se unió a la divinidad de Cristo preexistente desde siempre y para siempre, la humanidad, y pasaron a cohabitar Dios ahora encarnado, Dios hombre, lo cual es Jesucristo. Jesucristo no es simplemente un hombre, Jesucristo es Dios hombre. Jesucristo fue ungido con poder de lo alto, con la voz del cielo que declaró: este es mi Hijo amado, a él oíd, en quien mi alma tiene complacencia. Jesucristo manifestó y demostró ser ungido por Dios con poder sobre la creación, con poder sobre las enfermedades y dolores, con poder sobre los espíritus malignos, con poder sobre el diablo mismo, haciendo milagros, con poder sobre la muerte misma. Jesucristo vivió una vida de justicia y santidad irreprochable, sin mancha, ni error, ni pecado en pensamiento, palabra o acción. La única vida perfectamente obediente a Dios fue la de Jesucristo, vida justa. Jesucristo padeció una muerte injusta a manos de pecadores. Jesucristo murió. Pero a diferencia de todas las demás almas que murieron, Jesucristo no murió como una víctima ni un alma derrotada, sino que descendió a las profundidades de la tierra para exhibir su victoria sobre el pecado, sobre el mundo, sobre el diablo, sobre la muerte, y demostró ser la autoridad máxima del Hades, del depósito de los muertos, destruyendo al enemigo, y al tercer día, levantándose de entre los muertos, Jesucristo resucitó por el poder de Dios. Resucitó y se le presentó a los testigos que Dios quiso que Jesucristo se le presentase, y esos testigos hoy testifican a través de las páginas de las Sagradas Escrituras que Jesucristo resucitó. Y aquel que no cree que Jesucristo resucitó está en una situación compleja. Sus pecados están sobre su propia cabeza. Jesucristo resucitó. Dios ha hecho esta señal para todo aquel que cree. No perezca, sino que tenga vida eterna. Jesucristo resucitó y fue ascendido a los cielos, exaltado en gloria, donde hoy se encuentra a la diestra de Dios, reinando hasta que todos sus enemigos sean puestos por debajo de sus pies, y es el bautizador con el Espíritu Santo. Jesucristo volverá a esta tierra a dar retribución a cada uno según sea su obra. Jesucristo va a resucitar a los suyos para gloria eterna. Jesucristo también va a resucitar a los que no creyeron en Él para que se presenten ante el trono blanco, un juicio justo, y en ese juicio sean echados todos en el lago de fuego los que no creyeron en su nombre. Jesucristo viene a establecer su reino en esta tierra por 1000 años, y luego la eternidad bajo los cielos nuevos y la tierra nueva. Este es el testimonio. Este es un breve resumen del testimonio que tú tienes que creer. Dijimos, ¿cómo ser justos? ¿Cómo ser justo? ¿Cómo ser justificado ante Dios? Por obras no puedes. Por buenas acciones no puedes. Por religión no puedes. Por política no puedes. Por recursos no puedes. No hay nada en lo que puedas justificarte delante de Dios. Solamente puedes ser justificado a través de la confianza en Jesucristo. A través del creer el testimonio que Dios dio. Y este es el testimonio que tú tienes que creer. Abraham creyó a Dios
y se le anotó, se le imputó como justicia. Hoy Dios te llama a que creas en este testimonio y pases a ser justo, no por ti, sino por Jesús, el justo. Gloria, honra, alabanza en todas las naciones sean dadas únicamente a Jesucristo, el único digno de suprema alabanza, pues Él es a quien Dios ha apuntado para salvación de nosotros, la raza humana pecadora y caída, porque hay un solo nombre dado a los hombres en quien hay salvación, es el nombre de Jesucristo, y fuera de dicho nombre no hay salvación, porque un solo camino nos conduce al Padre, Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y esta es la voluntad del Padre, que todo aquel que Él me da, venga a mí, y el que viene a mí, no le echo fuera. Y aquel que me ha sido dado por mi Padre, la voluntad del Padre, ¿cuál es? Que no se pierda, sino que yo le preserve y le resucite en el día postrero. Amigo, amiga, el camino de salvarte a ti mismo, el camino de la autojustificación, el camino de el buen obrar en ti mismo, te va a conducir a un lugar que se llama lago de fuego y vas a perecer para siempre. Hay un solo camino, se llama Jesucristo, y tú accedes confiando, creyendo, consagrando tu ser a Él. Últimos 2 versículos en esta oportunidad, y con esto nos despedimos. Amados hermanos en Cristo, y aquellos a quien no conocemos sus rostros en otras naciones, pero que el mismo Espíritu nos une. Filipenses, capítulo 2. Un testimonio que el apóstol Pablo nos deja acerca de Jesucristo y resume nuestro gran Señor y Libertador. Capítulo 2 de Filipenses, versículo 5 hasta el versículo 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Entiendes? Toda cosa creada está debajo del nombre de Jesús. No existe ningún tipo de fuerza que pueda asistirte fuera de Jesús. Es el nombre supremo. Es el nombre sobre todo nombre. El único nombre en quien hay salvación. Versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Padre, la gloria es para ti. Alabamos tu nombre, te exaltamos, Señor, y te adoramos por enviarnos a tu unigénito Hijo amado, nuestra salvación, nuestro Mesías, nuestro Cordero, nuestro sustituto en esa cruz del Calvario donde ofrendó su vida. Señor, no solo entendemos tu poder de salvar, sino que comprendemos ahora a través de las páginas de las Sagradas Escrituras tu padecimiento por salvar. Señor, la salvación de nuestras vidas no fue gratuita. Hubo un costo que pagar. Jesucristo dispuso pagar el costo y lo hizo por amor de nosotros, Señor. No tenemos palabra.
como tu siervo Job, tapamos nuestra boca. Perdón, Señor, toda nuestra etapa de ignorancia. Perdón por haber intentado salvarnos a nosotros mismos. Perdón por creernos buenas personas. Perdón, Señor, por creernos justos. Hablábamos lo que no sabíamos. Cosas demasiado maravillosas para nosotros. Nos arrepentimos en polvo y ceniza, Señor, y ahora reconocemos y declaramos que solamente en Cristo hay salvación y en Él confiamos, Señor. Queremos ser justos, pero a través de tu manera, confiando en Cristo. Señor, gracias por este obsequio, gracias por este galardón que sigues ministrando en todas las naciones. Justicia gratuita a través del justo Jesús. Para tu gloria, Señor, gracias. Nuestra súplica, Padre, es que aquellos que puedan estar escuchando en esta oportunidad vengan al conocimiento de tu verdad y tu Espíritu Santo les convenza de su condición caída, de su estado de pecado y de la necesidad de tu justicia. Que necesitan de tu justicia para ser salvos y que su justicia propia no es más que trapos de inmundicia delante de ti. Señor, abre el entendimiento, manifiéstate con poder salvador. Tú tienes el poder de hacerlo. Nosotros lo rogamos conforme a tu corazón. Gracias, Padre, por Jesucristo. Te damos toda la gloria a ti. Alabado sea tu nombre. Gracias por escucharnos. Gracias por respondernos en el nombre de Jesús. Amén.